aquí permaneceré a los pies de Cristo. Buenas hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. ¿Qué tal? Les saluda Sara Ipanaqué y voy a dar pase a nuestra hermana Fiorelita, quien estará dando inicio a esta hermosa reunión de oración. Adelante, Fiorelita. Muchas gracias. Como lo dijo Sarita, mi nombre es Fiorella Pomareda y junto a Sarita Ipanaqué les damos la bienvenida a la reunión de oración La Biblia, Fundamento de la Nación, que tiene como premisa: volvamos a las Escrituras, volvamos a Dios. En Génesis 12:3 encontramos una promesa hecha a Abraham, que dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y en este tiempo de oración, con líderes como ustedes, nos vamos a unir para orar por un despertar. ¿Cuál es ese motivo? Volver a las Escrituras, llevando la gloria de Dios en cada espacio en el que hoy Dios nos ha puesto a servirles. En general, para explicarles un poquito más, nos hemos organizado por bloques. En el primero tendremos una reflexión y en los siguientes 5 bloques serán de oración. Antes de cada bloque vamos a ver un breve video alusivo al tema que vamos a orar. Así que empezamos con dando la bienvenida a la exposición de la palabra, y nos trae la reflexión, este tiempo de reflexión nos las trae el pastor Alejandro Silva. Alejandro Silva es ingeniero, parte de la Iglesia Presbiteriana de Pueblo Libre y colaborador para la Iglesia Evangélica Peruana. Fue director nacional del Movimiento Universitario AGU y ex miembro de la Directiva Mundial de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos. El pastor Alejandro actualmente es el director de la Liga Bíblica del Perú.
Adelante, Pastor Alejandro. Fiorelita, mis hermanos, una alegría estar aquí convocados bajo una necesidad urgente de una iglesia que ora por el bienestar de su país. Y tremendo desafío para mí el querer compartir una breve exposición sobre la Biblia como fundamento de la nación. Y lo que pongo ahí como subtítulo es palabra escuchada y experimentada, es palabra que transforma una nación. Creo que la palabra que he escogido para esta meditación, este tiempo de oración, son dos textos bíblicos. Uno es, Dios no discrimina a nadie, sino que acepta al que le honre y lleve una vida recta. Eso dice en Hechos 10:35. Aquí ya vemos a una iglesia que está empezando a vivir, ¿no? Esa iglesia que se va a insertar en todas las naciones. Pablo va a decirnos en Filipenses, pero sobre todo, como comunidad de Cristo, pórtense de una manera que represente con dignidad el mensaje acerca de Cristo. Entonces, a partir de esta palabra, queremos movernos y queremos, digamos, ver en nuestro país, ¿no? Con la palabra caminando en medio del pueblo. Entonces, la palabra apropiada. Lo primero que dice en Hechos es que Dios no discrimina a nadie. Y a veces, como iglesia, somos los primeros en discriminar. Y no es raro que a veces las iglesias reformadas no discriminen a las iglesias pentecostales y las iglesias neopentecostales discriminen a todos. En este proceso de discriminación no podemos avanzar como un pueblo. Y tenemos que nosotros vivir la experiencia de la unidad. Entonces, creo que también va en el sentido de que el evangelio no discrimina a nadie en el sentido de que sea o no evangélico. La palabra y el mensaje es para todos. Entonces, estar con aquellas personas que no comulgan como nosotros, que no tienen los principios como nosotros, es ir con un principio de no discriminación. Pero estar significa no hacer lo que ellos practican. Acepta, dice la palabra, a que le honre. Las vidas ejemplares fuera de la iglesia hay y existen. Creo que como iglesia bien apreciaríamos como personas cuyo comportamiento son toda una referencia para que nosotros como creyentes podamos vivir lo que significa el evangelio. Debemos a veces avergonzarnos como iglesia que la ética social sea mayor que la que existe dentro de ella. Entonces, desde esta perspectiva, tenemos a un Dios que no solo cuida su iglesia, sino que cuida toda la creación y quiere que toda la creación y la humanidad, ¿no es cierto?, el mundo como concepto de personas, estén honrando a nuestro Padre, a nuestro Señor. Pero dice el texto además que Dios aprecia a aquella persona que lleva una vida recta. El vivir bien, promoviéndolo dentro de la iglesia y fuera de ella. El vivir bien dentro del templo y fuera de ella. A veces nuestro problema ha sido que la iglesia se ha recluido en el templo y se ha quedado en ella, cuando ahora, gracias a la pandemia, podemos entender lo valioso que es una iglesia caminando con el pueblo fuera del templo, ¿no? Entonces, la vida recta embellece una nación. La vida recta embellece y fortalece un país. ¿Y cuánto anhelamos esto en nuestra nación, en nuestro país, ¿no? Que muchas personas puedan vivir bien, puedan vivir éticamente, ¿no? Y aquí la iglesia está llamada a tener ese mensaje para nuestra nación. Decimos que la pandemia, los peruanos hemos perdido la pandemia por ser peruanos, ¿no? Esperamos que no haya un rebrote. Pero las dificultades que hemos encontrado en la vida de nuestros compatriotas realmente da mucho que desear, ¿no? Esperamos que esto pueda cambiar. Y queremos una iglesia que participe seriamente en este proceso para sanar nuestra nación. Entonces, la palabra anunciada va a decir en Filipenses 1:27 que nos comportemos como dignos del evangelio. La Biblia como fundamento debe empezar con la iglesia misma, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que la iglesia cree lo que dice la palabra
pero también vive lo que dice la palabra. En realidad, creer es vivir, ¿no? Creer es asumir un estilo de vida. Y aquí me pregunto, ¿tiene sentido pedir a la nación, ¿no?, que la Biblia tenga como fundamento si no vivimos como iglesia la palabra de Dios y la experimentamos como fundamento para nuestra iglesia, para la comunidad que el Señor ha creado? ¿Tiene sentido la iglesia que pida y sueñe con un país que tome la Biblia como referencia para su estilo de vida si en la misma iglesia no estamos tomando esto como un desafío? Entonces creo que el desafío es mayor para nuestra comunidad. Y entonces la Biblia tiene que ser proclamada, tiene que ser anunciada. Y como decimos con el pasaje anterior y en Filipenses, ese anuncio es en palabra y es en hechos. Es en palabra y es en poder, ¿no? ¿Para qué? Para que el mundo crea. Porque ¿cómo van a oír del Señor si es que no escuchan de Él? ¿Cómo van a saber del señorío de nuestro Señor si es que la iglesia no anuncia el señorío de nuestro Señor Jesucristo? Así como la iglesia no camina con leyes, ni con decretos supremos, ni con decretos de urgencia, creo que la nación, del mismo modo, una nación que nos referimos al pueblo, la nación como pueblo, no se construye con decretos, sino con valores, con principios. Y estos principios y estos valores vienen, y nosotros creemos, de la palabra. Y entonces vamos a creer en la palabra transformadora. Y aquí es por qué es que tenemos que orar. Y la primera cuestión que se me ocurre a mí para que tengamos que orar y con una acción ferviente y un reclamo de la presencia del Señor es para depender de su Espíritu. La iglesia que ora reconoce que vivir la palabra no se puede sino con la presencia y el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. La iglesia que ora está diciendo que el Señor debe intervenir en nuestra vida y en la vida de la iglesia y por lo tanto en la vida de la nación. Y nosotros, si como iglesia que oramos por nuestro país, entonces también la oración tiene connotaciones políticas, porque queremos un país diferente, un país en el cual se pueda vivir los valores que humanicen al ser humano, aquellos valores que dignifiquen la vida del ser humano. Eso es, pero lo haremos en el poder y en la dependencia del Espíritu Santo. Y entonces, para que el Perú vea en la iglesia el poder transformador de la palabra, pedimos y oramos para que el Espíritu fluya en nuestra comunidad, en la iglesia que el Señor ha creado, en la iglesia que le pertenece al Señor. A través de ella pueda fluir la palabra en poder, y eso solo es posible con la presencia del Espíritu Santo. Por eso que clamamos, por eso es que oramos. Entonces, cuando la iglesia vive la palabra, cuando la iglesia anuncia la palabra, entonces puede convertirse como una iglesia que persuade a la nación a vivir y a anhelar y a experimentar la palabra del Señor. Entonces, esta es la manera en cómo la iglesia puede contribuir a ser una nación diferente. Pueda entonces que la gente no escuche, pueda que la gente no haga caso. Entonces, en ese momento, el vivir la palabra, el mostrar con hechos, el anunciarla con palabra, el poder de la palabra se convierte en testimonio y es también en juicio a la nación y a las personas que desobedecen. Porque claro, si ven las personas en una iglesia que vive la palabra, esta se convierte en anuncio y en denuncia. En anuncio porque ellos están motivados a experimentar la palabra. Nosotros motivados a creer la palabra. Y si no, se convierte en juicio porque Dios dirá, aquí hubo un pueblo que tú has visto, que tú conociste y que tú ves que eso es posible. La iglesia tiene que hacer creíble que la palabra es posible para transformar la vida nuestra, la vida de la iglesia y la vida de nuestra nación. Entonces, el segundo elemento que aquí yo invito, ¿no es cierto? Y nos movemos en ello, y es lo que me han pedido también, es que como Liga Bíblica queremos movilizar a la iglesia en oración hacia 1 millón de evangelios de Juan. Eso es lo que nosotros queremos para celebrar nuestro bicentenario de nuestro país. Si queremos que muchos peruanos más conozcan la palabra, conozcan el mensaje del Señor, conozcan a un hombre que resume todo el mensaje del Nuevo Testamento a nuestro Señor Jesucristo, qué mejor entonces
invitar a la iglesia a ser un agente para que muchos puedan llevar la palabra, el evangelio de Juan en las manos de las personas. Este es el evangelio que quiero promover para que la iglesia pueda ser agente para que muchas personas conozcan, ¿no es cierto?, la palabra del Señor y celebremos el bicentenario. Y entonces conocerán la verdad y la verdad los libres. Es la iglesia que se moviliza para mostrar a nuestro pueblo que es posible vivir y experimentar el mensaje, la buena noticia de nuestro Señor, y que se moviliza para que la gente escuche a través de la iglesia las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Acabo diciendo que hay palabra de esperanza, porque finalmente, ¿por qué queremos que nuestro país sea fundamentada en la palabra de Dios, en la Biblia? Porque como dice Habacuc, la tierra entera, el Perú, se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, así como el agua llenan los mares. Este es el futuro. Esto es lo que va a ocurrir y esto es lo que el Señor va a hacer. Por eso, convencidos, proclamamos en que la Biblia puede convertirse, y ojalá sea lo más pronto, en el fundamento para nuestra nación. Nación como pueblo, ¿no es cierto? Como dijimos, ser pueblo, ser peruano, no están en los decretos, no están en las leyes, sino en los valores y en los principios que para nosotros va a fluir a través de la palabra. Que el Señor nos bendiga. Muchas gracias, estimado Pastor Justo Silva, por esta preciosa meditación y llamado también a la oración. A continuación, siguiendo con nuestro programa, permítanme poder todos juntos leer el siguiente pasaje de Biblia que se encuentra en el libro de Zacarías 8, versículos 14 al 23, y dice así: Así dice el Señor Todopoderoso: cuando sus antepasados me hicieron enojar, yo decidí destruirlos sin ninguna compasión, afirma el Señor Todopoderoso. Pero ahora he decidido hacerles bien a Jerusalén y a Judá. Así que no tengan miedo. Lo que ustedes deben hacer es decirse la verdad y juzgar en sus tribunales con la verdad y la justicia. Eso trae la paz. No maquinen el mal contra su prójimo, ni sean dados al falso testimonio, porque yo aborrezco todo eso, afirma el Señor. Vino a mí la palabra del Señor Todopoderoso y me declaró: así dice el Señor Todopoderoso. Para Judá, los ayunos de los meses cuarto, quinto, séptimo y décimo serán motivo de gozo y de alegría y de animadas festividades. Amen pues la verdad y la paz. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades que irán de ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Así dice el Señor Todopoderoso: en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá: déjanos acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Jehová de los ejércitos, nuestro Señor Dios Todopoderoso, está con nosotros, está aquí. Y vamos nosotros a tener pues esos tiempos de oración porque sabemos que Él escucha a su pueblo. A continuación, vamos previo al primer bloque de oración, les invito a que juntos podamos ver el siguiente video. Polémica alrededor de la lectura de la palabra de Dios, de la Biblia en las escuelas. Hay quienes están a favor, otros están en contra. Buenas tardes, señora. Fuerte
acuerdo con que en las escuelas se lea la Biblia? Claro que sí, 100% estoy de acuerdo, porque es que la Biblia transforma vidas. La Biblia va a ayudar a que los jóvenes, a que los niños entiendan la importancia de tener cuidado, de hacer las cosas, de por qué algo está mal. Y de verdad que sí, lo apoyo 100%. Claro que sí. El que no tenga valores cristianos, tú no ves cómo están los feminicidios, tú no ves cómo acá rato fulano mata a fulano porque no conocen a Dios. ¿Y cómo tú conoces a Dios? A través de la palabra. A continuación, el pastor, este bloque nos va a dirigir nuestro querido pastor Lino Núñez. El pastor Lino Núñez es ministro ordenado de las Asambleas de Dios del Perú, es teólogo, educador, es director del Seminario Bíblico de Lima y también fue diplomático en La Haya, en Holanda y en Bonn, Alemania. Pastor Lino nos va a dirigir la oración a favor de que la Biblia sea fundamento en las escuelas públicas y privadas. Leo el texto, dice, que la Biblia sea el fundamento de todas las escuelas privadas y estatales a nivel nacional, para que nuestros niños y jóvenes busquen a Dios y gocen de la bendición de tomar buenas decisiones a lo largo de su vida. Adelante, Pastor Lino Núñez. Muchas gracias. Es un gran privilegio y felicito por esa iniciativa de reunirnos en un tiempo importante. Su audio, Pastor Lino. Vamos a esperar un momento al Pastor Lino. Tiene una breve dificultad, creo, con el audio. Pastor Lino, ¿nos puede escuchar? No. Bueno, vamos a pasar al siguiente pedido de oración, mientras nuestro pastor Lino puede retomar nuevamente la comunicación. Así que voy a pedir a nuestra querida hermana Fiorella que ella presente a antes de hacer la presentación del expositor, vamos a poder también compartir con todos ustedes un breve video de reflexión, ¿sí? Y igual también leemos, va a aparecer en la primera parte del video. ¿Se escucha? Ah, sí, adelante, pastor, lo escuchamos. ¿Sí? Su audio, pastor, está inactivo. Pastor Lino, su audio. La tecnología. Sí, es tema de la tecnología, así lo has dicho. Es el audio, Pastor Lino, tendría que activar. Pastor Lino, su audio está inactivo. Sí. Pastor Lino, ¿nos escucha? Su audio está cerrado, su audio. Sí. ¿Se escucha? Ahora lo volvió a cerrar. Ahora sí está abierto. Sí, adelante, a ver. Pastor Lino. Sí, adelante. Ya. Listo, listo. Ahí lo dejamos, ¿ya? ¿Se escucha claro? Pastor, sí, pastor, Bien. se escucha claro. Ya, correcto. Muy claro Yo estaba ahora. diciendo de que dice el texto que toda la palabra de Dios es inspirada, o toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra. En ese horizonte, qué valioso sería
si la palabra de Dios, la Biblia, se pone como fundamento en las escuelas, en los colegios, en los institutos también, de tal manera que nuestros niños, adolescentes, jóvenes, puedan estar debidamente preparados buscando a Dios y de esa manera gocen de esas ricas bendiciones para tomar las mejores decisiones en el momento oportuno a lo largo de toda su vida. La Biblia dice, instruye al niño, en el original, en el hebreo, al empezar su camino, de tal manera que aun cuando crezca, sea viejo, nunca se olvidará. Quiero recordar con mucha precisión la importancia que tiene la enseñanza de la palabra de Dios en el colegio, en la escuela. El país más poderoso del planeta, los Estados Unidos, empezó justamente con la Biblia en todos los colegios, y eso lo sabemos. Cuando ya se fueron olvidando, ocurrió lo que todos conocemos. En ese sentido, ¿cómo quisiéramos que los maestros retomen esa enseñanza de tal manera que los principios bíblicos iluminen toda la clase, toda la enseñanza que van a dar desde principio a fin, porque solo así se podrá alcanzar las metas, cumplir los objetivos. En este momento, como dijo el pastor que me antecedió, es importante entender que aún la pandemia también tiene sus cosas buenas, definitivamente. Ahorita, todo se está transmitiendo por redes sociales, gracias a los adelantos científicos, tecnológicos, cibernéticos, pero si en los colegios se pone de rigor la enseñanza de la palabra de Dios con principios y valores bíblicos, los resultados van a ser fabulosos. Hoy en día, muchos alumnos no se interesan absolutamente en nada por la palabra de Dios. Y ahí la responsabilidad. Ahora, no es obviamente como una exigencia hasta cierto punto, como acaba de decir mismo, que por decreto se va a gobernar y todo lo demás. No, de ninguna manera. El conocimiento de la palabra de Dios, como dice en otra parte de la Escritura, lo va a hacer sabio al sencillo. Es interesante cuando vamos al Salmo 119 y hace toda una descripción de lo que es la palabra de Dios. Cuando se pone en ejecución, se pone en marcha los conocimientos bíblicos, los principios y valores establecidos en las Sagradas Escrituras, una nación será transformada, una nación será cambiada. Y ahí se podrá ver con objetividad los resultados. Mientras tanto, hay una gran diferencia entre el conocimiento de la palabra de Dios y la ciencia. La ciencia necesita ser repetitiva y todo lo demás. Y hay que demostrarlo. La palabra de Dios viene por fe, y cuando esa fe entra en evidencia, como dijo, vivir es creer, efectivamente. O creer es vivir también. No podemos avanzar si es que no descansamos, si no volvemos a los principios, a los orígenes. Cuando se empieza con el conocimiento de la palabra de Dios, el asunto es totalmente distinto, el asunto es totalmente diferente. Está escrito, instruye al niño, no dice al anciano, no dice al adulto, instruye al niño desde abajo, desde el principio. Es por eso aquí, para orar, y quisiera hacerlo de una vez justamente con objetividad, para que la Biblia sea fundamento en todas las escuelas privadas y también del Estado en todo el territorio patrio, desde Tumbes hasta Tacna y desde El Callao hasta Loreto. Oremos. Amado Padre que estás en la gloria, te damos gracias, Señor, por esta iniciativa imparable, Señor amado, que has permitido, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob,
orar en este momento para que nuestros niños, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes busquen a Dios y de esa manera gocen de la bendición de tomar buenas decisiones a lo largo de toda su vida. Anhelamos, Señor, que cada colegio, cada escuela pueda retomar el conocimiento de la palabra de Dios, volver a los orígenes de tal manera que los resultados serán favorables, serán positivos, serán definitivamente muy útiles. Mientras tanto, Señor, tenga usted misericordia y ayude a que las personas que tienen que tomar decisión desde los más altos niveles también puedan, en el aspecto, Señor, educativo, poner el conocimiento de la palabra de Dios como el pilar fundamental para poder enseñar, para poder, como dice la palabra de Dios, instruir, para poder corregir, para poder redarguir. Porque no se puede presentar argumentos, ni defensa, ni impugnar algo si no tiene el conocimiento bíblico. Señor amado, en esta hora le agradecemos porque se han puesto de acuerdo, Padre Santo, un grupo de siervos, un grupo de hombres tuyos, papá, para poder orar con entendimiento, con sabiduría de lo alto, a fin de que nuestros niños regresen al conocimiento bíblico, regresen a Dios, porque es solo así podemos, Señor, alcanzar los objetivos, lograr las metas que queremos para nuestro país. Sin el conocimiento de la Biblia, está escrito tu palabra, Señor, que dice, separados de mí, nada podéis hacer. De tal manera que ni la ciencia, ni la filosofía, tenemos grandes ejemplos aún de potencias, como han ido decayendo, porque dejaron el conocimiento de la palabra de Dios. Queremos, Dios del cielo, que nuestros niños desde la escuela tengan ese conocimiento, tengan, Señor, esa ilustración de la importancia que tiene empezar con el conocimiento de la palabra de Dios. Son, Dios de Abraham, valores que no van a pasar nunca. Se dice que en la actualidad los años de la adolescencia son muy difíciles. Hoy más que nunca necesitamos las verdades intemporales de la palabra de Dios, que son muy necesarias. Ejemplo, Dios es amor. En Primera de Juan, capítulo 4, verso 8, es una de las verdades más poderosas de la Biblia y por supuesto es inmutable. Igualmente, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde el Antiguo Testamento, en Levíticos 19, 18 y repetido en el Nuevo Testamento en Mateo 22, 39, es uno de los principios medulares de la fe cristiana, algo que nunca puede cambiar. Señor amado, gracias por este tiempo hermosísimo que nos regalas y te pedimos, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que se ponga en práctica en los colegios el conocimiento de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor Lino, muchas gracias por orar. A continuación vamos a ver un breve video para este segundo bloque de intercesión. Hay muchísimas profesiones y te puedes dedicar a muchísimas cosas. Solo tienes que encontrar aquello que más se amolde a tu forma de ser. Mis padres siempre me han dicho una cosa y es que intenta llegar a lo más alto y si te quedas a la mitad del camino no pasa nada, pero has intentado llegar hasta arriba. Esa conexión entre la universidad y el futuro, el mundo laboral. Sientes que eres parte de algo. Yo quería que en un futuro lo que yo hiciera sirviera para que la gente viviera mejor o tuviera mejor calidad de vida. A mí siempre me ha llamado la atención ayudar a la sociedad,
aportar mi granito de arena. Adelante, Fiorelita. Bueno. Gracias, Sarita. Gracias. Ahora vamos a tener el ciclo de oración. Va a estar a cargo el pastor José Carlos Vieira. Él es misionero brasileño, enfermero de profesión con más de 20 años sirviendo con su familia en Huancayo, una ciudad que está ubicada en los Andes peruanos. Es fundador de la Iglesia Buenas Nuevas Internacional en esta ciudad. Fue coordinador también regional para el centro del Perú por el Ministerio La Fe Viene por el Oír, y actualmente es el coordinador nacional del Ministerio LAVHAM. Adelante, Pastor José Carlos. Amém, amém. Muito buenas tardes. Quero saludar a todos. Que alegria podemos estarmos compartilhando este momento tão valioso, precioso, que orarmos e escutando um pouco os pastores falando da importância de la palavra. Temos que volver a la palavra. O secreto para que podamos ter uma nação cambiada e transformada é que a palavra esteja em cada hogar, em cada casa, em cada família. E a igreja é o agente de Deus, é esse agente que Deus está usando para generar uma transformação em la sociedade. Uma igreja que tem a Bíblia aberta e que comparte a Bíblia em la comunidade e que comparte a Bíblia dentro de sua própria comunidade, em la comunidade que é onde está sua área de influência, haverá uma transformação maravilhosa da parte de Deus. Então, o secreto é volver à palavra e que a palavra de Deus esteja em las escolas, esteja em cada parte, em cada área. Então, eu me alegro muito por podermos sermos parte disto e estamos desenvolvendo um projeto acá muito interessante. Todos os dias de la manhã, nós aqui há uma hora solo de orar e estudar a palavra com a igreja. Todos os dias, 2 capítulos, estamos lendo toda a Bíblia, já estamos em um ciclo, creio que é o terceiro ciclo da leitura de toda a Bíblia. E isso estamos vendo um crescimento e uma madurez em la congregação. Então, ao mirar isso, ao despertar isso em nós, eu vejo que a gente, os irmãos, têm hambre e sede da palavra. Então, nós temos que despertar o apetito de nossa comunidade, da igreja, hacia a palavra. Amém? Então, eu alabo a Deus por isto, por a iniciativa de Fiorella, de Sara, para podermos estarmos orando. Não sei se Fiorelita poderia pôr na pantalla aí para eu poder estar dirigindo este. Sim. Que a oração e a palavra são duas coisas muito importantes. Vamos orar por nossos jovens, os jovens, que os jovens de nossas igrejas levem a glória de Deus a este mundo através de sua profissão. A sociedade necessita de profissionais que mostrem o caminho a Deus. Então, vamos orar para que Deus despierte em la juventude, despierte a igreja e despierte a juventude. São duas coisas importantes. E que a igreja do Peru, de lo largo e ancho do Peru, pode criar programas de leitura da palavra. E que os jovens tenham esta hambre por a palavra e sejam transformados por el poder da palavra. Amém? Então, oremos. Padre, em nome de Jesus, graças te dou, Senhor, por esta tarde. Eu te alabo, Senhor, e glorifico tu nome, porque tu nome é sobre todos os nomes. Graças, Senhor, por podermos adentrar em lugar santíssimo, em lo santo de los santos, para oferecer nossa própria vida como sacrifício vivo delante de ti, Senhor. E oferecer, Senhor, intercessões em favor ao Padre del Peru e especificamente da juventude.
O Peru é um país, Senhor, que tem uma grande quantidade de jovens, de adolescentes. Oro por toda essa juventude do Peru. São milhares e milhares de jovens do Peru. Senhor, queremos que essa juventude não se perda. Queremos ver essa juventude, Senhor, conhecendo-te, amando-te. Uma juventude que pueda conhecer esse Deus tão grande, tão maravilhoso. Um Deus que ha cambiado a história, que ha cambiado o mundo, que ha cambiado tantas coisas. Que essa juventude pueda conhecer esse Cristo ressuscitado, ele Cristo da tumba vazia. Que eles te conosca a ti, Senhor. Que tenha um relacionamento vivo contigo, Padre. Que se apaixone pela palavra, que se apaixone a falar contigo, Senhor. As distrações, ó Padre, muitas vezes têm apartado e têm, Senhor, desanimado muitas vezes a juventude. Padre, pero te pido que hoje, Padre, essa tarde, ocorra um despertamento espiritual na juventude peruana, porque os jovens manejam a tecnologia, Senhor, os jovens manejam as redes sociais, os jovens, Senhor, estão nas universidades, os jovens serão os futuros profissionais do Peru, e queremos que sejam profissionais excelentes, profissionais, Senhor, que hagam as coisas com excelência, profissionais que tenham ele temor delante de ti, jovens profissionais piedosos, que tenham, Senhor, uma ternura hacia ti e hacia tu palavra, Senhor. Jovens que possam formar famílias e hogares fortes, porque a igreja, a sociedade é forte quando a igreja é forte, e quando a igreja é forte, a luz de tu glória resplandecerá por los rincones del Perú. Senhor, quero orar pelas juventudes, Senhor, de la costa, toda a juventude de la costa peruana, Senhor, desde, Senhor, Tacna hasta Lambayeque, desde de Lima, Senhor, hasta Trujillo, Cajamarca, Senhor, toda a juventude, Senhor, de la costa, del norte, del sul del Peru. Padre Celestial, despierta essa juventude, que essa juventude tenha uma hambre e sede de proclamar, que não tenha vergonha de professar sua fé, e que essa fé venha ser compaginada com estilo de vida, ó Padre, profundo, ó Padre, por meio da palavra, porque a palavra é viva, a palavra transforma, a palavra cambia, a palavra tem poder, tu palavra, Senhor, é maravilhosa, nada pode detener a palavra, a inquisição não pode detener, ó Padre, tantos que han querido, Senhor, destruir essa palavra, pero que tu palavra, Senhor, nada pode destruí-la, porque é indestrutível tu palavra, Senhor, tu palavra é eterna, ó Deus, e que esses jovens amem, Senhor, amar a palavra, estão amando a ti, que é o Senhor que há idealizado e que é inspirado essa palavra, que essa palavra é tão divina como humana, divina porque vindo de tu coração, Senhor, para a humanidade. Te pido, Senhor, hoje e esta tarde, por la juventude, Senhor, de toda a parte central do Peru, de toda a parte andina, desde Cusco hasta Junín, hasta a parte andina do norte, toda a juventude andina que necessita um encontro contigo, onde eles poderão predicar, proclamar, dentro de sua própria idiosincrasia, aculturar-se, Senhor, dentro de seu próprio povo e poder, Senhor, transmitir essa palavra em um linguagem do coração, ó Padre, de los quechuas, de los aimarás, daqueles que hablam outras línguas, Senhor, as variantes de los quechuas, que eles podem alcançar, Senhor, esta parte, Padre, tão valiosa e preciosa, Deus del Peru, a parte andina. Oro também por toda a parte, Senhor, de la selva alta, el Peru profundo, la selva baja, Madre de Deus, Senhor, Iquitos, Pucallpa, toda a juventude, Senhor, que estão muitas vezes aí, Senhor, quizá não terá tantas oportunidades, mas sei que tu levantarás e despertarás jovens, Senhor, jovens de cada comunidade, Senhor, jovens que te amam, Padre Celestial, jovens que tenham essa disponibilidade de aprender como Elifelete, que é
uma irmã Achaninka que ha estudado em São Marcos, Senhor, que seus filhos agora estão, Senhor, perfilando, são profissionais e saindo dessas comunidades, Padre, te alabo por isso, porque eles poderão alcançar sua própria comunidade, Senhor, e levanta muitos e muitos mais, Senhor, profissionais, jovens profissionais e jovens temerosos de Ti, Senhor, jovens, ó Padre, que sejam como Daniel, jovens que sejam como Cedraque, Mesaque e Abednego, Senhor, jovens que todo esse reino babilônico e todos esses reis, Senhor, que vieram se doblegaram delante del Deus Daniel, esse jovem, Senhor, que foi uma luz, ó Padre, em Babilônia, assim, os jovens de hoje, queremos que seja luz para o Peru, e não só para o Peru, Senhor, por meio de suas profissões, Senhor, eles poderão ir, aún sendo missioneros, Padre, a los rincones da terra. Bendice, Senhor, guarda a juventude, não deixa, Senhor, que Satanás venha roubar a semilla da palavra em los corações de los jovens, Padre, que os jovens, Senhor, podem ser llenos do conhecimento e da sabedoria de Deus, a sabedoria que pode generar crescimento e madurez espiritual, conhecer-te a Ti, Senhor, e ter relacionamento vivo contigo por meio da palavra viva. Padre, graças te dou, Senhor, desperta a juventude, bendice as igrejas, levanta pastores jovens, levanta pastores, Padre, jovens, capacita-los, que eles tenham a idoneidade, a capacidade, o crescimento, a responsabilidade de assumir cargos importantes aún no próprio governo do Peru, mas jovens que sejam catalisadores de uma transformação em todo o largo e ancho do Peru, Padre, onde já não queremos escutar de corrupção, escutar de coisas que estão passando, que essas são como lepra, Padre, que muitas vezes impede, Senhor, o desenvolvimento, o crescimento, a prosperidade da nação. Mas queremos ver, Senhor, jovens empreendedores, empresários, criando empresas, ó Padre, de relevância, com criatividade, Senhor, com todos os recursos naturais que temos acá. Oh, Deus Todo-Poderoso, te pido, Padre, por essa juventude, porque é a igreja de hoje e é a igreja de amanhã. Coloco delante de ti, Senhor, e te agradeço em nome de Jesucristo. Amém. Amém, Fiorelita. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias, querido pastor José Carlos. A continuación, vamos con el tercer bloque y podamos todos juntos también leer y ver este video. Más bonito de la función pública, uno, es darse a la gente, ¿okay? Y conocer todas sus necesidades. Yo ahorita estoy ejerciendo control urbanístico, o sea, es cada persona que viene a preguntarnos algo, viene con el sueño de que va a hacer su casa tiene un sueño específico que nosotros, según la norma, podemos ayudar a que se dé. Es muy gratificante para mí encontrarme por las calles del municipio con personas que los saludan a uno muy cordialmente, precisamente por ese servicio que uno ha brindado en el momento oportuno y eficazmente en las dependencias. Gracias al talento y compromiso de personas como usted, haremos de este un Estado más eficiente, más transparente, más cercano al ciudadano. Bueno, a continuación, permítame presentar al intercesor de este bloque. Es nuestro hermano Harry Castro. Él es teólogo, político y ha ocupado el cargo de alcalde en el Distrito Municipal de La Victoria. Adelante, Harry. Gracias, Sara. También un saludo a Fiorella y a todos los ministros y profesionales que hoy tenemos la oportunidad de compartir. Bueno, mi tema tiene que ver con el tema político y de gestión y de funcionarios. Cuento una historia. Perdón. No sé si se llevó la señal. Sí, te escuchamos. Hola. Sí, te escuchamos, Harry. Ya. Sí, no te vemos, pero te escuchamos. Antes sí te veíamos.
Sale tu perfil. Hola, hola. Sí, te escuchamos, Harry. Lo que pasa es que entró una llamada y se ha... Ah, ok. Pero sí te Creo que ahora sí. escuchamos. Hola, hola. Sí, Hola, hola. Ok, te escuchamos, sí. perfecto. Cuenta la historia que un periodista tuvo la oportunidad de tener la entrevista más importante de su vida. Fue entrevistar a Dios. Y él se preparó con mucho tiempo de anticipación para llegar a la reunión. Se subió al auto y se fue rumbo a la cita de la entrevista. En el camino, en el lugar donde habían acordado, vino una lluvia torrencial. Y en ese paradero donde hay cruces de vehículos, un niño se le acerca a venderle golosinas y él voltea para sacar las monedas para pagarle y en eso el niño no estaba. Él empezó a mirar y sacó su cabeza por la ventana del auto y vio que el niño estaba en el suelo en un ataque de epilepsia. En eso se bajó su auto, no le importó la lluvia, cargó al niño, le puso un pañuelo en la boca y lo puso en el asiento de atrás y se fue al hospital más cerca. Lo dejó pagado, volvió a subirse a su auto y se fue rumbo a la entrevista con Dios. Y cuando llegó tarde, Dios ya no estaba. Y él empezó a reclamarle a Dios. Dijo, Dios, si tú eres omnisciente, tú lo conoces todo, tú sabías lo que había pasado, ¿por qué no me esperaste? Y mirando al cielo, escucha una voz y esa voz le dice, ese niño que tú salvaste, ese niño fui yo. Yo salí a tu encuentro. Quiere decir que en la vida hay pequeños actos de conversión, pero también pequeños actos de transformación, donde podemos ser útiles y de servicio. El texto bíblico dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Este texto lo hemos repetido muchas veces, pero el texto dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Es decir, la acción primigenia es el servicio. La naturaleza del creyente es servir, sin importar que esa vida pueda ir o no a una iglesia o a un encuentro personal, sino que es un servicio libre, sin condiciones, donde podemos dar los dones o los talentos que Dios nos ha dado. Dar su vida en rescate por muchos es la consecuencia de que muchas personas puedan tener ese encuentro con el Señor, si así lo desean. Y vemos en la Escritura muchos ejemplos cuando Dios sanó a 10, uno le agradeció y 9 se regresaron. Pero lo que enseña es que es el servicio que debemos nosotros realizar permanentemente. Porque es más bienaventurado dar que recibir. Y en el tema de gestión y de política, Dios nos ha llevado a tema de gobierno y de gestión. Y esta es una gran oportunidad para poder nosotros ofrecer lo que conocemos y lo que sabemos. Entonces les invito a poder orar por nuestras autoridades, pero también por los gobernantes. Nosotros recibimos poder, pero también recibimos autoridad. Pero hay autoridades que están deslegitimados para ejercer su poder. En ese sentido, la oración que hoy vamos a iniciar, quisiera que ustedes me acompañen. Señor, tú nos has puesto en esta tierra para ser luz y sal, para poder, Señor, dar sentido a la vida, dar propósito a las cosas que hacemos. Te pedimos, Dios, por esas autoridades que tú has levantado. Están en los gobiernos central, pero también gobiernos regionales y gobiernos locales, provinciales.
tenemos autoridades que son gobernantes, consejeros, pero también alcaldes regionales, distritales, pero también regidores provinciales y distritales. Estas han sido autoridades que han sido elegidas por un voto popular, pero también están los funcionarios que son de confianza, donde los alcaldes o los gobernadores, Señor, los convocan para ejercer profesionalmente una gestión. Y ahí es donde, Señor, yo quiero precisar, porque hoy en el Perú hay muchas autoridades, hay muchos funcionarios que son cristianos y que día a día, Señor, tienen que luchar contra este flagelo de la corrupción, este pecado estructural. Y te pedimos, Dios, para que estas personas se mantengan firmes y puedan sostener, Señor, sus principios, puedan mantener su verdad, la verdad en todos los actos administrativos y en todas las acciones que ellos realizan como fruto de los pedidos que hacen los vecinos o administrados. Igualmente, Señor, yo te pido para que levantes, así como ejércitos de cristianos que están hoy estudiando, se están preparando, para que, Señor, los lleves al mundo de los gobiernos, al gobierno municipal, regional, del Congreso, o donde, Señor, sean los propósitos tuyos llevarlos, a que puedan perseverar en su fe, puedan hacer acciones concretas de transformación, con acciones pequeñas, pero que sean contundentes, donde tu amor y tu gracia sea glorificada, Señor. Por eso dice tu palabra que cuando los justos gobiernan, o cuando hay un gobierno bien hecho, Señor, el pueblo se alegra. Gracias por la oportunidad que nos has dado y nos darás de servirte en estas áreas de gobierno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Harry. Muchas gracias. Fiorella. Sí, Sarita, ahora ponemos un video para el siguiente bloque de oración. Agradecer al hermano Harry por este tiempo. Quiero decir que el seminario me ayudó a definir que la vida no es el ministerio y mi vida cotidiana, sino que es algo integral. Mi vida con Dios no se separa de las cosas que hago en una iglesia o que hago en un ministerio y mi vida normal, sino que me ayudó a ver la vida de una manera íntegra, que vivo 100% las cosas a las que Dios me ha llamado y que la Biblia se convierte en el parámetro para tomar decisiones y para seguir adelante. Gracias, gracias. Bueno, ahora pasamos al siguiente bloque de oración. Este tiempo va a estar a cargo del pastor Pablo Carguachín. Él es pastor, pero también es un pastor misionero. Tiene más o menos 28 años viviendo en la ciudad de Arequipa. Él es de Lima. Y junto con su familia están sirviendo en esta parte sur del Perú. También es parte en Arequipa del cuerpo pastoral de la Iglesia Bautista Vida Nueva. Es rector del Seminario Teológico Bíblico Bautista en Arequipa. Es director también de Pioneros Perú, parte del equipo de Enfoque Global, colaborador en ILI y fundador del Ministerio Aguas de Reposo. Adelante, Pastor Pablo. Muy bueno tenerlo con nosotros esta tarde. Buenas tardes, hermanos. Pablo le decía a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Y como la jovencita en el video mencionaba la importancia de que la Biblia sea su referente, entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar en algo muy importante. Cuando hacemos teología, muchas de las organizaciones de educación teológica, institutos, seminarios, etcétera, a veces enseñamos lo que se denomina la teología sistemática. Y es bueno, es más cómodo, más rápido enseñar lo que es teología, pero de donde brota la teología sistemática es de la teología bíblica. Y la teología bíblica es el análisis de los textos de la Biblia, la exégesis del texto bíblico. ¿Y por qué lo menciono? Justamente porque muchas veces podemos estar nosotros volviéndonos dogmáticos cuando estamos solamente enseñando teología sistemática sin hacer de que el estudiante conozca profundamente el texto bíblico, que tenga pasión por la Biblia. Cuando uno tiene pasión por la lectura de la palabra de Dios, es interesante que la teología bíblica fácil armoniza, no tenemos que hacer demasiado esfuerzo para hacer el análisis, para conocer algunos aspectos teológicos cuando uno tiene la base de la Biblia. ¿A qué me refiero a base de la Biblia? A cuando nosotros leemos, como diría mucha referencia a la palabra de Dios. Josué nos dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿verdad? Sino que de día y de noche. Y muchas veces nosotros hacemos cosas que llevan a la gente a estudiar doctrinas, postulados de alguna denominación, pero no ponemos la atención en el texto bíblico primeramente. Así que a mí me gustaría primeramente, ahora en el bloque que tenemos la responsabilidad para orar, invocarles a los líderes de educación teológica, que oremos por ellos para que revisen justamente lo que están haciendo en su enseñanza, porque eso es lo que da la plataforma. La Biblia como fundamento de las naciones es lo más importante que nosotros podamos tener, pero eso también debería ser el fundamento de nuestras iglesias y de nuestros centros de educación teológica. Así que les invito a que reflexionemos en eso y oremos y aportemos en lo que corresponda, porque cuando nosotros tenemos la Biblia como referencia, realmente entonces podremos ver todos los aspectos del plan de Dios, y el plan de Dios es que cubramos toda la tierra con su conocimiento, como leía el pastor justo en Habacuc. Así que permítame orar, quiero tratar de guardar el tiempo, y que este tiempo sea un tiempo, como dice el título, de oración, para que la Biblia sea el fundamento de nuestra nación. Así que oremos, por favor. Querido Dios y Padre nuestro, quiero rogarte en esta tarde que sea tu gloria, Señor, iluminándonos a nosotros, que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien esté gobernando el corazón de cada uno de nosotros para no solamente tener este tiempo maravilloso, sino que podamos subrayar, podamos poner como base nuestra, Señor, tu palabra. Tú dices, Señor, que es tu Espíritu Santo que nos va a guiar a todas las cosas, que nos va a enseñar todas las cosas, pero tú también dijiste que tomará de lo tuyo, ¿no? Y nos hará recordar todo lo que tú habías dicho. O sea que tu Espíritu, Señor, no nos va a dar necesariamente una revelación mágica, sino va a ayudarnos a comprender todo aquello que tú has revelado en tu palabra. Y Señor, tenemos tanta palabra tuya revelada en la Biblia. Ayúdanos, Señor, a ser diligentes en conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis, conocer, Señor, su contexto histórico, conocer la razón por la cual fue escrita, conocer algunos detalles, Señor, del idioma, para que podamos hacer un análisis, una exégesis correcta, de tal manera que nosotros como instituciones teológicas podamos dar una buena guía, una buena enseñanza, una pasión, Señor, a nuestros educandos por tu palabra. Padre, sobre todo, tenemos que estar preocupados, Señor, de tener una relación íntima contigo, porque una relación íntima contigo no solamente nos llena
el cerebro de conocimiento, nos da perspectiva correcta, nos hace abrir los ojos a lo que realmente es tu voluntad, pero también, Señor, nos limpia, y al limpiarnos hace que tu Espíritu Santo, Señor, nos llene. Y cuando nos llena, Señor, tenemos el poder para ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Podemos ser testigos, como decía nuestro hermano que intervino anteriormente, ante los reyes, ante las autoridades, Señor. Podemos ser testigos en nuestras comunidades, podemos ser testigos en el centro de estudio, de trabajo, Señor, podemos ser testigos en todas partes. Padre, ayuda a que podamos ser intencionales en esto, que su palabra, Señor, sea la que más estudie, Señor, sobre todo, y que como creyentes también, no necesariamente siendo alumnos de una institución teológica, sino como creyentes aprendamos a ser responsables, a no vivir sin tu palabra en nuestra vida diariamente. Padre, dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Cómo podemos andar en este mundo oscuro, Señor? ¿Cómo podemos cuidarnos de la corrupción, como decía nuestro hermano? ¿Cómo podemos hacer que la palabra pueda llegar a todo lugar y pueda ser referente si nosotros no somos iluminados y no reflejamos esa luz? Queremos rogarte, oh Dios, de que tu palabra sea la primigenia en nuestro estudio. Y Padre, que sobre todo, si bien es cierto que estudiamos teología, la teología sistemática, Señor, se subordine al estudio de la palabra tuya, para que sea tu palabra, Señor, quien nos dé la luz sobre todo lo que tú nos has querido enseñar, y sobre todo, Señor, cuál es tu deseo. Tú quieres, Padre, adoración de todos los pueblos, tú quieres adoración de toda etnia, y eso lo vemos en tu palabra, Señor. Así que no tenemos que necesariamente ver demasiados estudios de teología o de misiones para darnos cuenta que tú quieres que tu nombre sea conocido en toda la tierra. Tú dijiste, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado primeramente en nuestras vidas, en nuestros centros de estudios, como dijo nuestro hermano también, en nuestras iglesias, de tal manera que la gente pueda ver que realmente tú estás con nosotros. Señor, ayúdanos a reflejar esa luz que nos das a través de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo rogamos. Amén. Muchas gracias, Pastor Pablo. A continuación, vamos también a revisar, a poder todos juntos ver un video que nos relacione con el siguiente bloque de oración. La Biblia es uno de los libros más antiguos y populares de todos los tiempos. Pero, ¿es tan solo un libro? ¿O es mucho más que eso? En Wycliffe creemos que la Biblia es literalmente la palabra de Dios para nosotros, y creemos que todos merecen escucharla en un idioma que claramente puedan entender. Pero aquí está el problema: no todos tienen acceso a la palabra de Dios. De hecho, personas de aproximadamente 2000 grupos lingüísticos todavía están esperando porque comience una traducción en su idioma. Eso es aproximadamente 200 millones de mujeres, hombres y niños que no tienen ni una sola palabra de la Biblia en un idioma que claramente puedan entender. Cuando la gente finalmente obtiene la Biblia en su idioma, vidas son transformadas de maneras maravillosas. Hemos visto gente liberada de serias adicciones, salvados de estilos de vida violentos y rescatados de rincones oscuros de sus propios corazones. Hombres y mujeres han encontrado el perdón por situaciones de su pasado y relaciones han sido restauradas a través del poder de la verdad y la sabiduría de la palabra de Dios. Pero lo más importante acerca de la Biblia, lo que hace que la traducción sea tan crucial, es que guía a las personas a Jesucristo y a una verdadera relación con Dios. Por eso es que Wycliffe existe. Por eso es que estamos trabajando con más de 1500 comunidades lingüísticas para ayudarles a poder tener la palabra de Dios. Y no importa lo que cueste, no nos detendremos hasta que todo el mundo tenga la Biblia en un idioma que puedan entender. Amén, gracias. A continuación, vamos a dar pase a nuestro querido pastor Francisco Linares. Él es pastor y misionero, director de Diplomado CILTA
y coordinador del Río Global.p, o también conocido como Comiván. Adelante, Pastor Francisco Linares. Su audio. Buenas noches, hermanos. Sí, ya buenas noches. De verdad que es un privilegio, ¿no? Para mí estar en esa noche intercediendo por Perú. Un país al que hemos llegado a amar, que nos ha recibido como familia y nos ha permitido estar ministrando ya por algunos años acá en Perú. Como ya lo mencionó Sarita, nuestro ministerio relacionado con la traducción de las escrituras, y queremos tomar un tiempo entonces para estar orando, y como veíamos en el video y lo hemos escuchado acá, no es tanto que se traduzcan las escrituras, no es tanto que una Biblia esté en cada hogar, porque realmente no sirve de nada que se traduzcan las escrituras o que un ejemplar de ella esté en cada hogar si realmente las personas no interactúan con la palabra de Dios y no hay cambio en sus vidas. Los pueblos no son transformados por magia, ¿verdad? Porque se imprimió las escrituras, sino tiene que haber una interacción con ellos. O sea, la palabra de Dios debe transformar la vida de las personas. Una nación no va a cambiar porque sea cristiana, porque la mayoría sean cristianas, sino aquellos que se dicen ser cristianos realmente tienen una comunión con la palabra, y especialmente con el Dios de la palabra que cambia y transforma vidas. Ese es el ministerio en el cual estamos. Queremos ver a todas las personas que sean transformadas por el poder de la palabra. Y en ese proceso pues va la traducción de las escrituras, la alfabetización y todos los ministerios que están relacionados alrededor, ¿no? De que la palabra cambie y transforme la vida de las personas. Vamos a orar entonces por Perú, que podamos comprender, como lo hizo el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, donde nos mostró que cada persona es digna de escuchar las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Verdad? Que cada iglesia pueda comprender eso, y la iglesia peruana especialmente, que tiene el privilegio de tener tantas culturas, tantas lenguas alrededor, se mueva a que todos esos pueblos en la sierra, en la selva, tengan ese privilegio de escuchar el Evangelio, la maravilla de Dios en su propia lengua. Ok, vamos a orar. Padre, Señor, gracias por que nos ha puesto en esta bella nación tan multicultural, tan diversa. Señor, que manifiesta tu naturaleza también. Un país tan bello, Señor, en todos los sentidos, geográficamente, culturalmente. Señor, que has dado, Señor, a este pueblo y a aquellos quienes lo habitan. Señor, gracias por tu pueblo que se reúne para clamarte a ti. Y solamente de ti pueden venir avivamientos a nuestra vida, Señor, solamente el accionar de tu Espíritu Santo en nuestras vidas a través de tu palabra. Nuestra oración es que cada uno de nosotros tengamos cada día, Señor, encuentro contigo a través de tu palabra, que podamos escuchar tu voz, Señor, que tu palabra pueda ser tomada por el Espíritu Santo, Señor, y cambiar nuestras vidas. En ese sentido, Señor, oramos por las iglesias peruanas, por pastores, los líderes, los miembros, Señor, que tomen la responsabilidad, Señor, de ver al Perú, Señor, a todo el Perú. Ahí todas las naciones que la componen, todos los pueblos, las diferentes lenguas, Señor, que componen esta nación, que puedan tener, Señor, que puedan escucharte a ti en cada lengua, Señor, en cada lengua que mejor comprendan, en cada lengua que mejor los identifique a ellos, en el cual
Señor, se sientan orgullosos, Señor, por lo que tú les has dado, por la lengua que les has dado, por la cultura, Señor, que tú les has dado. Señor, que en esta diversidad, Señor, personas de todas las naciones y tribus, Señor, puedan exaltarte, Señor, puedan alabar tu nombre. Usa la iglesia peruana, Señor, para que tu palabra sea traducida, Señor, aquí en el Perú y también a todo el mundo, Señor. Padre, que la iglesia peruana entienda, Señor, el mandato, el llamado que tenemos, Señor, de predicar tu evangelio, de llevar tu palabra, que tú seas escuchado, Señor, en todas las naciones, en cada lengua, hasta el último de la tierra. Que más peruanos, Señor, puedan estar saliendo, Señor, de este país, hasta el último de la tierra. Señor, que a través del ministerio de tu iglesia acá, Señor, aquella visión que tuvo Juan cuando vio a personas de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas delante del trono, Señor, que la iglesia en Perú, Señor, tu pueblo en Perú tenga el privilegio de haber guiado, Señor, a miles y miles y miles de creyentes, Señor, que te adorarán en su propia lengua, te adorarán en su propia cultura. Señor, levanta un movimiento, Señor, aquí en Perú, que se unan a varios, Señor, a varios peruanos, varias iglesias, Señor, que se han unido para que tu nombre sea glorificado, Señor, sea exaltado entre las naciones, entre los pueblos y las lenguas alrededor del mundo. Señor, que en medio de las circunstancias complicadas, adversas en las cuales vivimos en el mundo y especialmente en Perú, tu presencia, Señor, sea manifiesta. Señor, que podamos comprender que tú eres el que controla todo. Señor, no hombres, no naciones, Señor, tienen el control, sino tú eres el que tiene el control. Y tú estás llevando adelante, Señor, tus planes. Y Padre, que en tus planes, Señor, rogamos que tu iglesia aquí en Perú sea una parte importante, Señor, para que el mundo sea transformado y naciones puedan ser cambiadas y transformadas. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das de estar acá, de poder estar delante de tu presencia, Señor. Y Padre, oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Francisco, por sumarse también a este tiempo de oración por nuestro país. Queremos decirle también gracias a cada uno de los que nos están acompañando ahora en este tiempo de oración. Gracias por tomarse un tiempo y orar por nuestro país. Gracias a cada facilitador de intercesión, nuestros hermanos Alejandro, Lino, José Carlos, Harry, Pablo y Francisco. Y también gracias por la cobertura a la Red Internacional Misionera de Intercesión RIMI. Gracias a cada uno, a los que de diferentes países también se han unido para orar junto con nosotros. Que tengan un bendecido tiempo en el Señor y esperamos de verdad que este espacio se pueda repetir. Sarita, ¿quisieras decir algunas palabras? Sí, gracias, Fiorella. Así es. Muchas gracias a cada uno de los pastores, intercesores, y gracias también, como bien dijiste, a cada uno de los hermanos que se conectan, y Dios nos permita también estar prontamente también convocándolos a poder seguir orando por nuestro amado Perú y cada una de las áreas y sectores de la sociedad que tenemos que orar. Así que es esto. No se olviden tomar una fotito. Siempre es bueno. Ok. Vamos a tomar entonces una fotito. Les pedimos que puedan activar sus cámaras, por favor. Y ahí todos una sonrisa colinos. Y sí, y ahí les vamos a tomar. A ver, vamos a esperar que vayan activando sus camaritas si gustan, si les parece. ¿Sí? Y ahí les tomamos una fotito para el recuerdo, como bien dice nuestro pastor. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sigamos en nuestras casas orando, un privilegio siempre poder interceder y mucho más en unidad, ¿verdad? Entonces, estamos despedidos. Dios les bendiga.
Bendiciones. Amén. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias a todos. Dios les bendiga. Gracias, David, por conectarte. Pastor Jairo, gracias por conectarse. Jairo. Bendiciones. Luz Mi también. mamá, la pastora Micaela, ahí está. Dios le bendiga. Saludos para todos. Bendiciones. Placer verlos, una bendición, un aliento, Pastor Francisco, Dios les Alejito. bendiga a todos. Gracias por invitarnos a participar. Bendiciones para todos mis hermanos. Saludarlos, hermanos. Que Dios les bendiga a todos también. Gracias, David. Bendiciones. Bendiciones. Chao, Fía. Chao, Sarita. Chao, bendiciones. Chao, Ruthcita. Chao, bendiciones. Gracias. Mi Jesús, quiero estar cerca de ti para adorarte y decir que eres mi principio y fin, la razón de mi existir, y todo es por ti. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha ocurrido ha sido tú, y todo lo que hiciste en esa cruz. No me cansaré de amarte y decirte otra vez: te necesito. Ya no puedo continuar si a mi lado tú no estás. Te necesito. Nada vale para mí si tú no estás aquí. Te necesito. Quédate, Señor, cerca de mí. Mi Jesús, amado Señor, déjame estar junto a ti para poderte decir que sin ti no sé vivir, que mi vida acabará si tú no estás. Lo mejor que me ha